Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotat betzivanu, leyot regoyim benatan lanu, et Yeshua Meshiheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, mis amados hermanos. Un día más, con el favor del Eterno, nos encontramos hoy para estudiar su bendita Torá. El día de hoy tenemos la porción número 17, la parashá número 17, que se llama Yitro o Yetro, como su traducción en español. Y Yitro significa su excelencia. La lectura comienza en el libro de Shemot, en Éxodo, el capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 26. La porción profética de esta porción de la Torá de esta semana contempla Isaías, capítulo 6 y el 9. Y también estaremos leyendo algo sobre del Brit Hadashah, del pacto renovado, en Primera de Juan, Lucas, Mateo, básicamente eso. Muy bien. En el estudio de la Torá de la semana pasada, que se llamaba Beshalach, Elohim sacó a Israel de Egipto y dividió el mar para salvarlos del faraón y los egipcios, ¿recuerdan ustedes? Elohim proveyó las necesidades de su pueblo en el desierto, haciendo llover maná del cielo y sacando agua de la roca. En esta semana, en la parashá Yitro, que Yetro era el suegro de Moisés, el suegro de Moshe, viene de Madián junto con la esposa de Moshe y 2 hijos para encontrarse con él en el campamento de los israelitas, después de escuchar todos los grandes milagros que Elohim había realizado para liberar a su pueblo. Entonces, sin mayor demora, vamos a la palabra del Señor, vamos a la Torá y vamos a comenzar nuestro estudio. Entonces, como ustedes ven ahí, la Torá, la parashá número 17 es Yitro. Entonces comienza de la siguiente manera. Entonces, ahora Yitro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe y por Israel, su pueblo, como Adonai había sacado a Israel de Egipto. Después que Moshe había despedido a su esposa Sípora y sus 2 hijos, Yetro, el suegro de Moshe, los tomó de vuelta. El nombre de un hijo era Gershom, porque Moshe había dicho: yo he sido extranjero en tierra foránea. El nombre del otro era Eliezer, mi Elohim ayuda, porque el Elohim de mi padre me ayudó por rescatarme de la espada de Faraón. Yetro, el suegro de Moisés, trajo a los hijos de Moshe y la esposa a él al desierto, donde estaba acampado en el monte de Elohim. Por medio de mensajeros de antemano, él envió palabra a Moshe: yo, tu suegro Yetro, estoy yendo a ti con tu esposa y sus 2 hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó. Entonces, después de preguntar por el bienestar de cada cual, entraron en la tienda. Hay algo que tenemos que recordar, y es que los nombres de todas las porciones de la Torá que vemos en cada semana vienen de la primera palabra significativa que aparece en la porción correspondiente a cada semana. Yetro, en este caso, o Yitro, es el suegro de Moisés, como hemos leído, y es sacerdote de Madián, y llega con su esposa y con sus hijos. Entonces, en Éxodo 2, me voy un momentito a Éxodo 2, 16 y el 21, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yetro era un sacerdote. Dice: las 7 hijas de un sacerdote de Madián vinieron a sacar agua. Ellas habían llenado las pilas para dar a beber a las ovejas de su padre Yetro. Entonces ahí vemos en la palabra que Yitro era un sacerdote. Cohen
en hebreo. ¿Bien? En el Targum, que es la traducción aramea de la Torá, se llama a Jethro como jefe de Madián en lugar de sacerdote. ¿Bien? Aunque aclara que los creyentes en Elohim de Israel, como está escrito en Éxodo 19:6, eran y fueron llamados sacerdotes y reyes. Recordemos también que Melquisedec, cuando se encontró con Abraham, eso lo hemos leído en Génesis, en Bereshit 14:18, fue llamado sacerdote, y decía algo similar. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Jethro, de acuerdo al Talmud, dice que es el suegro de Moisés y aparece en 7 oportunidades con nombres diferentes. Bien interesante es esto. En una parte figura como Reuel, en otra como Yeter, como Yitro, como Jobeb, como Heber, como Keni y como Putiel. Cada uno con un propósito específico. Entonces sabemos que él era el suegro de Moshe, creyente en el Elohim de Israel, de acuerdo como lo que vamos a leer en el texto, había hecho ya un proceso de conversión al Eterno. Volvamos a la Torá, nuevamente a Éxodo 18:9, a la parashá. Okay. Entonces dijo, 18:9, Jitro se regocijó por todo el bien que Adonai había hecho por Israel, por haberlos rescatado de los egipcios. Jitro dijo, bendito sea Adonai, quien te ha rescatado de los egipcios, y Faraón, quien ha rescatado al pueblo de la tiranía de los egipcios. Ahora, yo sé que Adonai es más grande que todos los otros dioses, porque él rescató a aquellos que fueron tratados tan arrogantemente. Ahora he sabido que Adonai es más fuerte que todos los dioses, porque por la misma razón por la cual los Misrae malvadamente habían castigado a Israel, ahogándolos en el mar, sobre ellos llegó el castigo al ser castigados en el mar. Interesante, ¿no? Jethro, el suegro de Moisés, trajo una ofrenda de ascensión y sacrificios a Elohim, y Aarón vino con todos los ancianos de Israel para compartir la comida delante de Elohim con el suegro de Moshe. Y continuamos. Vamos a ir al principio, a Éxodo 18 del 2 al 4. Aquí vemos los hijos de Moshe. Y dice, después que Moshe había despedido a su esposa Sípora y sus 2 hijos, Jethro, el suegro de Moshe, los tomó de vuelta. El nombre de un hijo era Gerson, porque Moshe había dicho, yo he sido extranjero en tierra foránea. Y el otro era Eliezer, mi Elohim ayuda, porque el Elohim de mi padre me ayudó por rescatarme de la espada de Faraón. Jethro nota que Moisés desde la mañana hasta la noche está atendiendo al pueblo y le aconseja. Qué buen suegro era. Vamos a ir al verso 14. El 13 vamos a leer, ¿ya? Aquí es cuando se empiezan a elegir a los jueces. Entonces vemos. Dice, al día siguiente Moshe se sentó para resolver disputas para el pueblo, mientras el pueblo estaba alrededor de Moshe desde la mañana hasta la noche. Cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él estaba haciendo al pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas ahí solo, con todo el pueblo parado alrededor de ti, desde la mañana hasta la noche? Moshe respondió a su suegro, es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. Cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. Ahora, es bien interesante aquí, nos vamos a detener un momento en el versículo 16. Cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. Entonces, ¿cuáles son esas
ordenanzas y leyes si aún no había sido dada la Torá? ¿No? Pero hay que recordar, mis amados, que la Torá es eterna. Ya Caín y Abel la conocían el sistema de sacrificios. Como después observamos también Noé, quien fue hallado justo. Esto es en obediencia al Todopoderoso. Aún aquí, a la salida de Egipto, cuando fueron redimidos en Mará, el Eterno les dio estatutos y mandamientos. Eso leemos, anótelo, en Éxodo 15, 25. Por lo tanto, Moisés tenía a su cargo no solo la dirección formal del numerosísimo pueblo, sino además de impartir justicia de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y la voluntad del Todopoderoso es su Torá, y la Torá no cambia, es eterna. Jamás hubiera sido en los tiempos posteriores sido posible que Yeshua viniera a abolir la Torá, sino más bien vino a otra cosa, ¿no? Entonces acá vemos en los versículos que hemos leído que hay un proceso de elección a los jueces. Continuamos. 15. Moisés respondió a su suegro: es porque el pueblo viene a mí para buscar el consejo de Elohim. Cuando sea que ellos tienen una disputa y vienen a mí, yo juzgo entre una persona y otra, y yo explico a ellos las leyes y enseñanzas de Elohim. Entonces, el suegro de Moshe le dijo a él: lo que estás haciendo no es bueno. De cierto te agotarás del todo, y no solo tú mismo, pero este pueblo aquí contigo también. Es mucho para ti, no lo puedes hacer solo, por ti mismo. Entonces acá Yetro le da un consejo. Versículo 19 dice: así que escucha ahora lo que yo tengo que decir. Yo te daré algún consejo, y Elohim estará contigo. Tú debes representar al pueblo delante de Elohim, y tú debes traer sus casos a Elohim. ¿Ya? En el Targum dice, este versículo 19, ahora acepta esto de mí. Yo te aconsejaré, y la memra, la palabra de Elohim, te ayudará. Tú representas al pueblo cuando ellos pidan enseñanzas delante de Adonai. Entonces, en la versión aramea es bien interesante porque el versículo 19 habla de la palabra, de la memra de Adonai. Y la palabra del Eterno te ayudará. Aquí nos dice, Elohim estará contigo. Bien interesante, ¿no? Versículo 20 dice, tú también debes enseñarles las leyes y enseñanzas y mostrarles cómo deben vivir sus vidas y qué trabajo deben hacer. Ahora bien, hay condiciones para los jueces. Versículo 21, ¿qué dice? Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes, que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces, a cargo de miles, cientos, 50 y 10. Ahora analizaremos estas condiciones, mis amados. Escoge, en hebreo se dice hasá. Hasá. La raíz de la palabra hasá implica que la escogencia, que el escoger es a través de una visión profética, Hisayón se dice, ¿no? En la que el proceso de selección se hace a través del Ruach HaKodesh, que reposaba sobre Moshe. Luego vemos varones que tienen que ser de virtud, Hayil, Anshei Hayil, hombres capaces. Hayil quiere decir eficientes, de riqueza, es decir, tienen que ser hombres ricos, capaces de no mostrar favoritismos, que no se dejen halagar, que sean hombres de valor. Pues nos dice que sean temerosos de Elohim, vemos ahí, ¿no? Temerosos de Elohim. Y haré, es en hebreo, que quiere decir reverentes, hombres de buena reputación, hombres de verdad, enoush, emet, con firmeza, fieles, seguros, confiables,
que hablen con juicio, que inspiren confianza para que la gente los escuche. Miren qué importante, ¿no? Los jueces de este tiempo deberían leer eso. Que aborrezcan, dice en hebreo, sané, la avaricia. Avaricia en hebreo se dice betzá. Que odien la ganancia adquirida con violencia, la ganancia injusta, hombres que no reciban dinero por el juicio. Entonces aquí vemos que todas estas características de los jueces o líderes del pueblo, de acuerdo al Eterno, nos tienen que hacer reflexionar, mis amados, muy seriamente en lo que está ocurriendo actualmente. Estamos viendo en nuestro país. No tengo necesidad de abundar más en ello. Todos los días vemos esto. Un mal testimonio, mis amados, sirve de piedra de tropiezo para que muchas ovejas de Israel se alejen del llamado del Eterno. Es verdad. Veamos lo que nos dice Deuteronomio. Un momento, nos vamos a desviar por allá. Deuteronomio 1. Y vamos a leer desde el 9 hasta el 16 aproximadamente. Dice, nombramiento de jueces. Fíjense. En aquel tiempo yo les dije, ustedes son una carga muy pesada para mí, para llevar solo. Adonai su Elohim los ha multiplicado, así que hay tantos de ustedes como hay estrellas en el firmamento. Que Adonai, el Elohim de sus padres, los multiplique aún 1000 veces más y los bendiga, como Él les ha prometido. Pero ustedes son pesados, molestosos y peleadores. ¿Cómo los puedo soportar yo solo? Escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos y con conocimiento, y yo los haré jefes sobre ustedes. Así que tomé jefes de sus tribus, hombres sabios y con conocimiento, y los di como dirigentes sobre ustedes, jefes a cargo de miles, de cientos, de 50, de decenas y oficiales, tribu por tribu. En ese tiempo yo comisioné a jueces, oigan los casos que se levantan entre sus hermanos y juzguen justamente entre un hombre y su hermano y el extranjero que está con él. No mostrarán favoritismo cuando juzguen, sino den atención igual al pequeño como al grande. No importa cómo una persona se presente, no tengan temor de ella, porque la decisión es de Adonai. El caso que sea muy difícil para ustedes, tráigamelo a mí y yo lo oiré. Yo también les di órdenes todo este tiempo referente a todas las cosas que debían hacer. El Talmud nos advierte, dice, desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. ¿Ah? Entonces, se dan cuenta que si aplicáramos este estándar a medida, no solo al pueblo de Israel, sino a nuestros países y entornos, tendríamos pues un mejor nivel de vida, ¿no? Y justicia. Imagínense si nuestros jueces fueran conforme a lo que dictó Adonai en su bendita Torah. Pero cuando esta medida que nos da nuestro Elohim desciende y se acepta cualquier comportamiento, somos responsables de la consecuencia de entregar la justicia y la enseñanza en manos de personas no confiables y de mal testimonio, que traerán desgracia al pueblo, porque lo primero que acabará será la paz, de acuerdo al Todopoderoso. Volvamos nuevamente a Shemot 18. Ahora vamos a ir al 22. Dice, normalmente ellos zanjarán las disputas del pueblo. Ellos deben traerte los casos difíciles, pero asuntos ordinarios ellos deben decidir por sí mismos. De esta forma, ellos lo harán más fácil para ti y compartirán la carga contigo. Si haces esto, y Elohim te está dirigiendo a hacerlo, tú podrás perdurar y todo este pueblo también arribará a su destino pacíficamente. Moshe prestó atención al consejo de su suegro e hizo todo lo que él le dijo. Corazón hermoso de Moshe. Moisés escogió hombres competentes de todo Israel y los dio por cabezas del pueblo.
a cargo de 1000, de 100, de 50 y de 10. Como regla general, ellos juzgaban las disputas del pueblo, los casos difíciles ellos traían a Moisés, pero todo asunto simple ellos decidían por sí mismos. Entonces, Moshe dejó que su suegro se fuera y fue a su propio país. Bien, pasemos al capítulo 19 de la porción de esta semana. Y aquí ya vemos Israel en el Sinaí. Entonces leemos que en el tercer mes, después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto, el mismo día ellos vinieron al desierto del Sinaí. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué significa el mismo día? El Targum, la versión aramea, como lo dije de la Torá, nos habla de un día de mucho significado. Por un momentito voy a retroceder al capítulo 5 de Éxodo, ¿ya? Éxodo 5, 1. Después de eso, Moshe y Aarón vinieron y dijeron a Faraón: aquí está lo que Adonai, el Elohei de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que ellos me celebren fiesta en el desierto. ¿Ah? Entonces ahí está la respuesta. Ese día especial había llegado. ¿Cuál era ese día? Era la fiesta de Shavuot, la entrega de la bendita Torá en el Sinaí. Amén. Y pensar que el pensamiento que ha sido transmitido de generación a generación a otra es que la Torá es una pesada carga. Algunos han escuchado decir que es una maldición. Sin embargo, para nuestro Adonai, nuestro Elohim, es una fiesta de amor. ¿Ah? Volvamos a Shemot 20. Ok, aquí dice, versículo 6, y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ah? Entonces, primero de Juan 2, 3, si no me equivoco, dice: yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ah? Es hermoso. Éxodo 26 dice una cosa similar. Éxodo 26 dice eso que os acabo de decir, y primera de Juan dice: y en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos que sus mandamientos. Y también dice en primera de Juan 2: yo le conozco, y el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué día llegaron, de acuerdo al texto este de Shemot, qué día llegaron al Sinaí? Era un día de luna nueva del tercer mes, es lo que hemos leído, ¿no? Y se llamaba luna nueva del tercer mes, el primer día del mes, era Rosh Hodesh. Qué interesante. Era Rosh Hodesh. ¿Ok? Muy importante, esta parashá nos define quién es la casa de Jacob. La casa de Jacob, el pueblo de Israel y los extranjeros egipcios que se sumaron al pueblo al ver el inmenso poder de Adonai, nuestro Elohim. ¿Por qué es tan importante el dato de la identidad de la casa de Jacob? Es porque Yeshua reinará para siempre sobre la casa de Jacob. En Lucas 1 dice que Yeshua reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Yeshua entonces reinará sobre Israel, pero además sobre los extranjeros que se injerten en el olivo santo. Amén. Entonces, ¿qué anunció a Moisés? Adonai. Volvamos a Éxodo 19, un minutito. Versículo 4 dice: ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios, y como yo los cargué sobre alas de águila, y los he traído a mí. Entonces, ya el Todopoderoso, nuestro Elohim, mostró su poder. Ya recuerdan la parashá semanal anterior, le reveló su nombre.
su nombre Kadosh, su nombre santo. Y para llegar a tiempo a la fiesta, acabamos de leer, Shavuot, puso alas de águila a sus hijos. Qué cosa más linda, ¿no? Ahora, ¿qué pasará en el segundo éxodo? También Adonai Elohim pondrá alas de águila al remanente que será llevado al desierto. Veamos qué nos dice Apocalipsis. Apocalipsis 12:14. ¿Qué nos dice? Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran ¿qué? Águila, para que pudiera volar a su lugar en el desierto, donde ella es cuidada por una temporada y 2 temporadas y media temporada, fuera de la presencia de la serpiente. Volvamos a Éxodo. Éxodo 19:5. Leamos entonces con mucha atención la declaración de amor de nuestro Abba Kadosh. Fíjense qué cosa más hermosa. 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro, ¿qué dice? Bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Aquí habla de oído mi voz. Es muy importante. En el Targum, nuevamente, la versión aramea, dice, si ustedes ciertamente, escuchen esto, aceptan mi memra, mi palabra, y guardan mi pacto, ustedes serán amados delante de mí sobre otras personas. Qué bello, ¿no? Amén. Emocionantes cuando vean eso. Entonces, ¿quién es la memra de Yahweh? ¿Quién es la palabra de Yahweh? La palabra del Eterno en forma física, visible. ¿Quién es? Yeshua. Es Yeshua. Yeshua es la memra, es la palabra de Adonai Elohim en forma de hombre. Dice Adonai, si ustedes ciertamente aceptan mi palabra, mi memra, mi Yeshua, y guardan mi pacto, ustedes serán amados más que los otros pueblos, porque la tierra es mía. En otras palabras nos está diciendo, yo soy el creador, soy yo el que decide, yo tengo potestad sobre ustedes son míos. Continúa Éxodo 19 y dice, y ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada, santa, Kadosh. Ustedes son las palabras que tienen que hablar estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. En el Brit Hadashah vemos algo hermoso también. Un momento, me voy a ir ahí, Primera de Pedro 2:9. Que dice, ustedes son ¿qué? Linaje escogido de Adonai. Amén. Los Kohanim al servicio del rey, los sacerdotes al servicio del rey en su reino. Nación santa, Kadosh, pueblo redimido. ¿Para qué? Para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar donde en su luz admirable. Amén. Entonces, sin duda, está usando las palabras que el Eterno usó en su absoluta voluntad para los hijos de Israel. Vemos aquí Kefa, Pedro. Pero ¿a quién se las dice? ¿A los gentiles? Retrocedamos un poco hasta empezar la carta de Pedro. ¿A quién está dirigida? Dice a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son estos expatriados? ¿Cuál dispersión? Recordemos que las 10 tribus del norte fueron dispersas por el mundo, Efraín, y se mezclaron con los pueblos gentiles hasta perder su identidad israelita. ¿Okay? Como sabemos que es a estos gentiles con raíces israelitas desconocidas para ellos, a quienes les escribe. En el verso 2 dice, elegidos según la presencia de Elohim en santificación del Ruach, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué quiere decir esto?
el Padre Todopoderoso prometió a través de los profetas, ¿no?, que volvería a reunir a su pueblo Israel. El mismo Yeshua afirmó venir solo a las tribus perdidas de la casa de Israel. Recuerdan, eso lo hemos leído en Mateo 15, 24. En el verso 5 afirma que han sido guardados por el poder de Dios. También para los gentiles vino la misericordia de Dios. Y fue precisamente a través de Kefa, de Pedro, que ordenó el Señor llevar el mensaje a los gentiles, quienes, teniendo o no antepasados israelitas de la dispersión, son hechos ciudadanos de Israel y participantes de las promesas y los pactos, como lo confirma el apóstol Pablo, Rav Shaul, en Efesios 2, para el sacrificio y la redención de Yeshua nuestro Mashiach. Volvamos a Shemot 19:7. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Adonai le había ordenado decir. 8. Todo el pueblo respondió como uno: todo lo que Adonai ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai. Entonces, ese momento, recuerdan que alguna vez hemos hablado de esto, el pueblo aceptó esta propuesta de matrimonio, esa ketubá entre Adonai y su pueblo Israel. Su compromiso era obedecer la Torá, aceptar la memra, la palabra del Eterno, y guardar el pacto. Entonces, los pactos que hemos visto hasta aquí entre Adonai, Elohim y su pueblo son el pacto de la circuncisión, de lo que venimos estudiando hasta el momento, el pacto del Shabbat, el pacto del Sinaí estaba próximo ya a ser revelado. Volvamos. Así dirás a los hijos de Israel. Vamos a volver a leer el 3. Moshe subió a Elohim y Adonai lo llamó desde el monte. Aquí está lo que dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Ah? Ustedes han visto lo que yo hice a los egipcios y cómo yo los cargué sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un tesoro bien amado, más que todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Y también dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi pueblo. La Torá es la voz del Eterno. No se puede ser parte del pueblo del Todopoderoso, de nuestro Abacados, sin escuchar y sin obedecer su voz. Una nación santa, Kadosh, apartada, diferente al mundo, bajo la autoridad del Eterno. Hemos leído ahorita que el pueblo aceptó, ¿no?, aceptó la condición. Y dice el 7, Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Adonai les había oído decir. 9. Instrucciones del Eterno. Adonai dijo a Moisés: mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa, para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo, y también que confíen en ti para siempre. Moshe había dicho a Adonai lo que el pueblo había dicho. Recuerden, todo lo que fue, será. Santificar, se dice Kadash, que es dedicarse, prepararse, apartarse. Cuando nos habla de una nación Kadosh, es una nación apartada. Cuando dice que somos santos, es que somos apartados, ¿no es verdad? Ahora, ¿por qué santificarse? Vamos un momento a Levítico. Levítico 11:44. ¿Por qué santificarse entonces? Porque Adonai lo dice: yo soy Adonai, su Elohim. Por lo tanto, dedíquense. Eso, dedicarse, es también Kadosh, ¿no? O sea, tener una actitud de santificarse. Dedíquense y sean santos, porque yo soy santo. Y no se profanen con ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueve
sobre la tierra. Pues nos dice, laven sus vestidos. En hebreo se dice, lavar se dice kapak, y literalmente significa la acción de lavar. Entonces, es claro que la instrucción de Adonai se refiere a presentarse delante de él con reverencia y, por supuesto, en forma adecuada. Recuerden que ellos venían del desierto, estaban llegando a Sinaí y seguramente estaban pues empolvados, sucios, ¿no? Entonces tenían que estar bien presentables, pero también tenían que estar purificados, lavados con agua, ¿no? Y con la palabra del Señor. Por lo tanto, lavar los vestidos y purificarse hacía referencia a ese proceso de limpieza espiritual relacionada directamente con la inmersión, o como se conocía antes con el bautismo, ¿no? Con la tevilá, también llamada mikvah. Y además dice, estén preparados para el día tercero. Me están siguiendo, ¿no? Porque ese día Adonai aparecerá a los ojos de todo el pueblo. Eso pasó en ese tiempo. Ahora, en el segundo éxodo, dice, santifica al pueblo hoy y mañana por 2 días. ¿Cuántos días hemos tenido de purificación desde la venida del Mashiach? 2000 años. Es decir, 2 días. 2000 años en los que Israel se levanta de las naciones y vienen en obediencia al Todopoderoso. Se aparta, se dedica, ¿no? Para ser injertado en la nación santa. O sea, la dispersión, nosotros. Y también nos habla de que tenemos que lavar nuestros vestidos. Si el agua representa al Mashiach y la inmersión, la instrucción también está dada para el segundo éxodo. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Apocalipsis 7:14. ¿Qué nos dice? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces, él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Ellos que han lavado sus ropas, que significa guardado la Torá, y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén. Amén. Entonces, nuestra limpieza de ropas se hace directamente en la sangre derramada por nuestro Mashiach a nuestro favor, o Amén. en reemplazo del nuestro. Miren lo que dice Apocalipsis 19. Voy a ir un momentito ahí. 19:8. Lino fino, resplandeciente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son ¿qué? Las obras justas de los santos de Adonai. Amén. Aleluya. Y además nos dice, y estén preparados para el día tercero. Entonces, ¿qué ocurrirá en el tercer milenio? Cuando entramos en el séptimo milenio, o milenio de reposo, el Shabbat del Señor, desde la creación. Apocalipsis 1:5 nos dice, es decir, de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el juez supremo, el Elión, de los reyes de la tierra, a él, al que nos amó, que nos ha liberado de nuestros pecados al costo de su sangre. Amén. 6 nos dice, por él somos su reino, esto es Kohanim, sacerdotes para Adonai, su Padre, a él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Recuerden Amén. cómo está conectado con Shemot, con lo que estamos leyendo de la Parashá. Y el 7 dice, he aquí él viene a las nubes y todo ojo lo verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las familias de la tierra harán lamentación por él. ¿Ah? Amén. ¿Coincidencia? No, mis amados. Yeshua va a descender en el monte de los olivos. Zacarías 4:3. En su segundo retorno. No está Zacarías. Zacarías 14:3, que nos dice, entonces Adonai saldrá y peleará contra aquellos goyim, peleando como un día de batalla. Contra las naciones, ¿no? Ajá. En aquel día sus pies se pararán ¿dónde? En el monte de los olivos, que está al este, delante de Jerusalén,
y el monte de los olivos se partirá al medio, la mitad hacia el este y al oeste, una gran división. La mitad del monte se moverá hacia el norte y la mitad hacia el sur. Ay, Dios. Amados, esto nos confirma que Yahweh es Yeshua. Yeshua es la imagen visible de Elohim, del Elohim invisible. Si Yeshua fuera otro diferente, otra persona diferente a Elohim, entonces significaría que el Eterno tiene pies, ¿no? Que se posará en el monte de los olivos, y eso es imposible. El Eterno es espíritu, nada lo puede contener, y tenemos que recordar lo que Zacarías en el verso 9, vamos a leerlo, está por acá, dice: entonces Adonai será rey sobre toda la tierra. En aquel día Adonai será Ejad, será uno y uno su nombre. Amén. Amén. Amigos o hermanos, sin Yeshua, nuestro Mashiach, no hay forma de redención para el segundo éxodo. Es imposible. Apocalipsis nos advierte que los santos del segundo éxodo son quienes. Vamos a ir a leer el capítulo 12 de Apocalipsis. 12:17. ¿Quiénes son los santos escogidos? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella. Escuchen, los que guardaban los mandamientos de Eloah y tenían ¿qué? El testimonio de Yeshua. Entonces, estos van a ser los santos del segundo éxodo, los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. Y hemos hablado de eso. ¿Cuál era el testimonio de Yeshua? Guardaba Shabbat, ¿no ve? Enseñaba Torah, comía kosher, sí, todo lo que cumplía los mandamientos, etcétera, ¿no ve? Entonces, vamos a ver 14:2, vamos a ver un cachito, 14:2 más vamos a leer, Apocalipsis 14:2. No, 14:12. Miren, aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los Kedoshim, de Adonai, los que guardan los mandamientos de la Torah de Elohim, y que dice la emuná, la fe de Yeshua. Entonces hay que pensar más de una vez antes de dejar a nuestro Mashiach, o antes de creer que realmente es un simple hombre, ¿no? Como nosotros, como tú, como yo. Yeshua es la memra, la palabra, la imagen visible que estaba presente, hemos leído, desde el primer éxodo, y va a estar presente en el segundo éxodo. Qué cosa más hermosa. Continuaremos. Vamos a Shemot, retornamos a Shemot 19:11. Acá hay instrucciones. Y dice: y se preparen para el tercer día. Es lo que hemos estado avanzando hasta ahorita, ¿no? Porque en el tercer día Adonai descenderá en el monte Sinaí delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo todo derredor y dirás: tengan cuidado de no ir a la montaña, ni aún tocar su base. Cualquiera que toque la montaña de cierto será puesto a muerte. Ninguna mano la tocará, sino que será apedreado o matado con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir. Cuando suene largamente el shofar, el cuerno, ellos subirán a la montaña. Moisés descendió del monte al pueblo y apartó al pueblo para Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Él dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no se acerquen a una mujer. Y dice: oyeron voces y truenos. 16. En la mañana del tercer día hubo truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento, que dice, tembló. Algo muy importante aquí, en las traducciones dice truenos y relámpagos, pero en hebreo dice voces, en plural kolot. En vez de truenos, en el Targum dice kolot, voces.
Voces, voces, voces. Qué cosa más increíble. 17, miren cómo revela la Torah ahora lo siguiente. Moshe, dice, sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Elohim. Ellos se pararon cerca de la base del monte. El monte Sinaí se envolvió en humo porque Adonai descendió sobre él en fuego. Su humo subió como humo de un horno y toda la montaña se estremeció violentamente. Entonces aquí vemos que Yahweh se vio como fuego, hubo el ruaj, que era el viento, y había el agua que representa a nuestro Mashiach, ¿no ve? Fuego, viento y agua son una sola voz, y esto es lo que también dice el judaísmo, no lo decimos nosotros. Continuemos, 19. Según el sonido del shofar se hacía más y más alto, Moshe habló y Elohim le respondió con una voz. Adonai descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre del monte. Entonces Adonai llamó a Moshe a la cumbre del monte. Adonai dijo a Moshe: desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para ver a Adonai. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Nadie verá al Eterno y vivirá. Moshe fue el único a quien Yahweh vio y vivió. Vamos a 34:10, Deuteronomio 34:10. Desde ese tiempo no se ha levantado en Israel un profeta como Moshe, a quien Adonai conoció cara a cara. Ahora, fíjense bien, acá si leen bien y entendemos bien, no está diciendo que Moshe vio a Adonai cara a cara, sino que Adonai vio la cara de Moshe. Claro. Bien, es al revés. En la literatura rabínica hay quienes discuten incluso la naturaleza de Moshe. Pero mucha atención al verso, les digo, no dice el Eterno vio cara a cara, dice que el Eterno lo vio a él cara a cara. Hay una gran diferencia, ¿no? Volvemos a Éxodo 19:22. Dice: aún los Kohanim, los sacerdotes, que les es permitido acercarse a Adonai, tienen que mantenerse santos. De lo contrario, Adonai puede irrumpir contra ellos. Wow. 23. Moshe dijo a Adonai: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos ordenaste poner límites alrededor del monte y apartarlo. Pero Adonai le respondió a él: ve, desciende, entonces sube otra vez, tú y Aarón contigo, pero no dejes que el pueblo y los sacerdotes traspasen el límite para subir a Adonai, o él irrumpirá contra ellos. Así que Moshe descendió al pueblo y se los dijo. Ahora, ¿cuántos sacerdotes subieron con Moisés y con Aarón? Éxodo 24 nos da esa respuesta. Lo leemos un ratito, rapidito. Éxodo 24, 1, 2 y 3, vamos a leer. Y él dijo a Moisés: sube a Adonai, tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Póstrense a la distancia. Mientras solemnemente Moshe se acerca a Adonai, los otros no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Moshe vino al pueblo y dijo al pueblo todas las palabras que Adonai había dicho, incluyendo todos los estatutos, toda la Torah. El pueblo respondió a una sola voz: nosotros obedeceremos toda palabra que Adonai ha hablado. Qué cosa más bella, ¿no? Entonces, aquí vemos que son, dice, 70. Más 4, ¿no? Son 70. Ahora, 70 representa a las naciones, ¿ok? En la Gemara dice que los 70 ancianos representan las 70 naciones que escuchaban en su propia lengua. ¿Bien? La Gemara es la Mishnah de los hebreos, más los hebreos, perdón, la Gemara más la Mishnah es lo que se conoce como Talmud. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es interesante este dato? Porque se celebraba el primer Shavuot, el primer pacto en el Sinaí. Se daba al pueblo en Shavuot, después del Mesías, cuando se renovó el pacto. Nos dice la Escritura que también cada judío presente escuchaba en su propio idioma.
Qué cosa más hermosa, ¿no? Bien, ahora sí, empezamos con algo hermoso. Shemot 20. Muchas traducciones hablan de 10 mandamientos, pero en realidad son 10 declaraciones. ¿Ok? Fíjese el versículo 1, que dice: y Elohim, Aleph Tav, ¿quién es Aleph Tav? Yeshua. Ya sabemos, ¿no? Habló enfáticamente todas estas palabras diciendo: yo soy Adonai tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Entonces, primera declaración: no tendrás otros dioses delante de mí. Amén. Amén. Hay que recordar que fue en Egipto donde Elohim manifestó su nombre santo. Hemos leído en la parasha anterior, ¿no? Al pueblo, también a Faraón. A Abraham, Isaac y Jacob se ha revelado como ¿qué? Como el Shaddai. También fue en Egipto donde Elohim mostró su inmenso poder sobre todas las divinidades que Egipto adoraba, con cada plaga. Recuerdan lo que hemos estudiado la semana pasada. ¿Ve? El primer mandamiento entonces nos revela primero que la identidad de nuestro Elohim. Yo soy Adonai tu Elohim. Su nombre santo que lo identifica, Yahweh. Yo soy Adonai Elohim, Yahweh. ¿Ok? Segundo, su obra redentora y liberadora. Nos está diciendo: yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Entonces vemos en este primer mandamiento 3 cosas: la identidad de Yahweh, su nombre, su obra redentora, ¿no? 3. Todo nuestro ser debe concentrarse en Él. Él es Ejad, es uno. El Eterno no comparte su gloria. Y había mostrado claramente que su poder es inescrutable. Vamos a ir al Brit Hadashah, a Mateo. Mateo 22:35. Dice: y uno de ellos, intérprete de la Torah, le puso ¿qué se puede decir aquí? Una pregunta para tentarlo, ¿bien? Para tenderle una trampa. Y le dijo: Rabí, ¿cuál de los mandamientos de la Torah es el más importante? Le dijo: amarás a Adonai, tu Elohim, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente. Con toda tu mente. Marcos 12:29. Es importante que esto lo repasen después cuando vean el video, para anotar todos los versículos, que es difícil que se los anoten ahorita. Por eso es bueno el video verlo después en el canal de YouTube. Yeshua respondió: el más importante es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. ¿Se dan cuenta? Estudiando este mandamiento, ¿por qué es tan importante que el mundo sepa el nombre santo de nuestro Creador? Y de hecho, de habernos sacado de Egipto, es importante hablar de él, tienen que conocerlo. La fuente principal de error en la teología católica y también cristiana ha sido ignorar su nombre Kadosh. Cuando solo se dice Elohim o Dios, en español, se piensa que todo lo que se llame Dios o haga referencia al Creador solo se referiría al cielo y a la tierra. Por eso yo leí antes la Nueva Era y hablaba de su propio Dios, o los islamitas, lo mismo, ¿no? En el Islam, o cualquier tipo de doctrina o enseñanza, menciona el título. Las personas aceptan sin dudar nada de lo que se les expone, ¿no? Porque se confunden como la mayoría de los creyentes. La palabra de Dios o Elohim es un título con el nombre Kadosh, santo, ¿ya? El mismo Elohim reconoce en el mandamiento la existencia de otros dioses, o Elohim, que debemos mantener muy lejos de su presencia, lejos de nuestros corazones, porque nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí.
Yeshua nos ha dicho ahorita, hemos leído, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La expresión mandamiento aparece por primera vez en Éxodo, no lo vamos a leer, 34-28, pero habla de eso, anótenlo. Pero en hebreo, como les dije al principio, no dice mandamiento, sino dice dabar, palabra, declaración, ¿ya? Que escribió con su dedo en las tablas de piedra. 24. Éxodo 24. Siguiente mandamiento. Idolatría. No te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación de ninguna cosa encima del cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo, Adonai, tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. 6. Y que usa de misericordia en millares de generaciones para aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. ¿No? Amén. Es interesante que Adonai se tomó el trabajo de enunciar todos los posibles ídolos que el hombre pudiera levantar para adorar o venerar imágenes. No lo vamos a leer acá, pero por favor anoten Deuteronomio 4, del 15 al 20. Y yo quiero ir con ustedes a Isaías 44:10. ¿Quién modelaría un Adonai o fundiría una imagen que no es de provecho a nadie para nada? Todos los involucrados serán avergonzados, pero más que nadie los hombres que los hicieron. Que todos se junten, todos están en pie, tengan temor y sean avergonzados juntos. El herrero forma el hierro sobre los carbones encendidos, con sus fuertes brazos los moldea con martillos, pero cuando le llega el hambre su fuerza falla, si no bebe agua progresa en su cansancio. El artesano toma sus medidas, traza la forma como con una aguja, cepilla la madera, la verifica con el compás de calibres y la talla en la forma de un hombre. Y puesto que es honrado como un hombre, por supuesto tiene que vivir en una casa. Wow. Él va y corta madera del bosque, cual Adonai plantó aún un ciprés y un roble, que la lluvia los hizo crecer. Ay, qué increíble. Al tiempo, cuando está listo para ser usado como combustible, coge parte de ello para calentarse y quema parte para hornear pan. Entonces hace un ídolo y lo adora, lo talla, hace un ídolo y cae ante él. Qué increíble, ¿no? Por tanto, la mitad la quema en el fuego, con esa mitad una carne y come hasta saciarse, se calienta así, dice, se siente también calentándome mientras mira las llamas. Con el resto del leño se hace un dios, una imagen tallada, y le ora. Sálvame, dice, porque tú eres mi Dios. Tal gente no sabe nada, no entiende nada. Sus ojos están sellados para que no puedan ver, sus corazones también para que no puedan percibir. Wow. Isaías 45, esto nos leeremos 20, unito. Dice: congréguense y vengan y reúnanse juntos, ustedes que han escapado de las naciones, aquellos que llevan sus ídolos de madera, son ignorantes, oran a un Dios que no puede salvar. Ahora, no importa, mis amados, si ese ídolo supuestamente está en el cielo, como es el caso de las imágenes de los santos y las vírgenes del catolicismo, ¿no? O si está en la tierra o debajo de la tierra, cualquier ídolo, nos dice el Padre, que se honre o se reverencie, es abominable para él. Entonces dicen, no te inclinarás, en hebreo es shahá, inclinarse, reverenciar. No lo honrarás, en hebreo abodá, que es servir, trabajar para ese ídolo, ¿no? Hacerse a sí mismo siervo. No sirvas a otros ídolos, nos dicen, ¿no? Y es que no podemos servir al Eterno y a un ídolo, ¿no? Pues nos ha dicho el Señor en Éxodo, hemos leído que Él es un Dios celoso, ¿no? Y la
palabra Dios celoso aparece 5 veces en la Torah. Increíble, ¿no? Volvamos a Éxodo. Shemot 27. Estoy apurando, quiero terminar con ustedes los mandamientos y con eso vamos a acabar. Un poquito de paciencia, por favor. Dice 7. Otro mandamiento: no tomarás el nombre en vano. Entonces dice acá: no pronunciarás el nombre de Adonai, tu Elohim, falsamente, porque Adonai no tolerará al que invoque su nombre falsamente. ¿Okay? ¿Qué significan estas palabras? De ninguna manera significa que no podemos mencionar el nombre Kadosh del Eterno. Yahweh es su nombre. Decimos Adonai, Elohim, pero Yahweh es su nombre. Así se ha revelado a su pueblo. Por el contrario, más bien, Él quiere que su nombre sea conocido en toda la tierra. Segunda de Crónicas es un 7:14, es un versículo que lo conocemos de memoria, ¿no? Y que más o menos dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, etcétera, ¿no? Hay muchos Elohim, muchos dioses en el mundo, pero solo uno se llama Yahweh. Y es el creador del cielo y de la tierra. Es el Elohim de Israel. No se llama cualquier nombre, se llama Yahweh. Y tiene muchos atributos por los que podemos mencionarle: eterno, todopoderoso, Adonai, Elohim. Pero su nombre santo y eterno es Yahweh. Amén. A veces le llamamos Hashem también, ¿no? Su nombre como respeto, reverenciándolo. Pero su nombre es Yahweh. Ese es su nombre Kadosh. Isaías 52:6. Adelante. Dice: por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo soy Él, el que habla. Yo estoy presente. Amén. Yeshua mismo, mis amados, reveló el nombre de Yahweh a sus discípulos. En Juan 17:6, dice: he revelado tu nombre a los hijos de los hombres, aquellos a quienes tú me has dado del mundo. Tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Wow, qué cosa más hermosa. El 17:26, más adelante hay otro versículo. Y les he revelado su nombre, y lo estoy revelando aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo dentro de ellos. Amén, aleluya. Qué increíble, ¿no? Baruch Hashem. Y hay un versículo más que quiero leer con ustedes, donde está Joel. Joel 2:32. Miren qué cosa más hermosa esto. En este tiempo, cualquiera que clame en el nombre de Adonai será salvo. En ese tiempo, cualquiera que clame en el nombre de Adonai será salvo. Amén. Porque en el monte Sión y en Jerusalén estarán los que escaparon como Adonai ha prometido, y aquellos que han tenido las buenas noticias predicadas a ellos, quienes Adonai ha llamado. Wow, ¿no ve? Entonces, su nombre, amados, es Yahweh. Su nombre Kadosh no puede ser profanado. Un nombre que debe ser honrado, reverenciado, temido, ¿no? Entonces se toma el nombre santo en vano cuando es usado para falsos juramentos, por si acaso, ¿no? Levítico 19:12, anoten eso, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Entonces, no es prohibido jurar, es prohibido jurar falsamente en el nombre de Yahweh, ¿no? Se toma también el nombre de santo en vano cuando se profetiza del propio corazón y no la palabra de Adonai. Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Noten eso, 18
Deuteronomio 18:20. Se toma el nombre santo en vano cuando en la casa dedicada a su nombre se cometen abominaciones. Jeremías 7:30, anoten, dice: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Yahweh. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Se toma en vano el nombre santo cuando se proclama el nombre de Yahweh y se vive en pecado. Jeremías 29:23, anoten. Jeremías 29:23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Yahweh. Wow. Entonces tenemos que aprender que con nuestro Adonai Elohim no se juega. Yahweh, saben ustedes, no puede ser burlado. Él es santo, 3 veces santo. Entonces es mejor guardar silencio que profanar su nombre. ¿No ve? Entonces la prohibición de mencionar el nombre santo es un mandamiento de hombres que nos han enseñado de tradición en tradición. No leíamos la palabra, ¿no es verdad? Nuestra, más bien al contrario, la responsabilidad de mencionarlo, de invocar su nombre. Anoten este versículo más, Malaquías 1:11. Dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahweh de los ejércitos. Wow. Continuamos con la parashá, seguimos. 4º mandamiento, Shabbat, día de reposo. ¿Qué dice? Recuerda el día de Shabbat para hacerlo Kadosh para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Mas el 7º día es Shabbat para Adonai, tu Elohim. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Adonai hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ellos, y en el 7º día él reposó. Por esta razón Adonai bendijo el día de Shabbat y lo apartó para él mismo. Esto lo leemos cada Shabbat, los viernes, ¿no? Cuando iniciamos esta hermosa celebración. Entonces dice, acuérdate. En el versículo 8 dice, recuerda, acuérdate. Es interesante, ¿no? ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué comienza el mandamiento ordenando que tenemos que recordar el día de Shabbat? En hebreo, recordar o acordarse se dice sacar, y quiere decir sacar con Z, Z-A-K-A-R, ¿no? Quiere decir traer a la mente, recordar. Vimos en la porción de la semana pasada que Elohim en el desierto, antes de llegar al Sinaí, ya había instituido un Shabbat. Y lo hacía para saber si guardaban y obedecían su Torah o no. Entonces, el día de reposo, mis amados, fue santificado desde la creación. Recuerden ustedes lo que dicen en Génesis 2, versículo 3, lo leímos también todos los viernes. Dice, bendijo Dios al día 7º y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Recuerdan, no? Sí. Entonces, desde la creación, el Shabbat fue el modelo que Elohim dio al hombre, tanto de su plan como de su pensamiento. Guardar el Shabbat nos enseña, mis amados, a depender de él, a depender de Yahweh. Y aprendemos a depender de él cuando podemos dedicar un día de descanso total, de adoración total a él, aunque eso implique dejar de trabajar, dejar de vender, dejar de ganar algo de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque él es nuestro proveedor. El mandamiento que hemos leído aquí en el versículo 9 y el 10, ¿no? Todo debe cesar en Shabbat.
En Shabbat, como hemos leído, ni los animales trabajan. No es día de lavar, cocinar, no es día de comprar, vender. Yahweh es el centro del día. Es la familia, es el día de estar en intimidad, de tener un descanso físico, después de haber tenido 6 días de trabajo arduo, y tenemos este día que Dios, Elohim, nos regala para estar en intimidad con Él, dedicarnos a Él, orar, escuchar alabanzas. Es decir, es un día hermoso. Ahora, el día de reposo es el 7º día, no es el primer día de la semana. ¿No es verdad? Nadie puede cambiar lo que Elohim instituyó, como cambiar el domingo por el sábado, ¿no? El sábado por el domingo, una cosa así. Deuteronomio 4.2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os he mandado. No puedes cambiarle nada. No se puede cambiar nada. El Shabbat, mis amados, encabeza la lista de fiestas de Elohim. Miren lo que... Vamos a ver un versiculito, Levítico. O sea, es tan importante el Shabbat. Es hermoso, gracias Abba. Miren lo que dice Levítico 1. Habló Adonai a Moisés diciendo, dile a los hijos de Israel las fiestas solemnes, Moadim de Adonai, no dice de los judíos, ¿no? Del Señor, de Dios, de Elohim, las cuales proclamarás como convocaciones santas. Estas son mis citas designadas. ¿Qué dice primero? El trabajo será hecho ¿en qué? En 6 días. Pero el 7º día es Shabbat, de descanso completo. Una convocación Kadosh, no harán ningún tipo de trabajo. Es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Wow. Qué increíble, ¿no? Qué cosa hermosa. Entonces, además sabemos, lo leemos también en el recibimiento de Shabbat, que es un pacto perpetuo, es una señal entre Elohim y sus hijos, que somos nosotros, ¿no? Leemos en Éxodo 31:13, dice, tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ciertamente guardaréis mis días de reposo, mis Shabbatot, porque esto es una señal entre yo y vosotros. Además nos dice, a través de vuestras generaciones, ¿no? Ezequiel 20:20, eso me lo sé de memoria, dice, santificad mi Shabbat, mis días de reposo, y serán una señal entre mí y vosotros, para que se sepa que yo soy Yahweh su Elohim. ¿No? Hermoso. 20:12, Éxodo 20:12. Esto es hermoso. Honrar a padre y madre. ¿Qué dice el versículo? Honra grandemente a tu padre y a tu madre, para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra, la cual Adonai tu Elohim les está dando. Elohim nos ve como sus hijos, nos enseña más a verle a Él como Padre. De ahí se deriva la importancia de este mandamiento. Aprendemos de Elohim a ser padres, compasivos, amorosos, dadores de instrucción permanente, proveedores de sus necesidades y defensores de sus vidas. Pero también Elohim nos enseña a ser hijos obedientes, temerosos de la autoridad, sumisos, respetuosos. Y además nos dice que es el primer mandamiento con bendición. Proverbios 6:20 nos dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de las reprensiones que te instruyen. ¿No ve? Entonces, el mandamiento comienza con la palabra honra. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar al padre y madre no solamente significa darles el debido respeto y consideración, sino también cuidarlos, proveerlos en la vejez. Es hermoso, yo me deleito con mi mamá cuando estoy con ella, ¿no?
la tradición va cambiando. El concepto de honrar a padre y madre, aún en el tiempo de Yeshua, se presentaba ya una distorsión del mandamiento que Yeshua reprendió. Eso les doy Mateo 15, del 3 al 9. ¿Ok? Anoten también Deuteronomio 4:40. Y bueno, Shema Israel, Deuteronomio 6, del 4 al 7, ¿no? Bien. 13. No asesinarás. Está bien dicho, el mandamiento dice, no asesinarás. En otras versiones dice, no matarás, como fue traducido. Hay una gran diferencia. En hebreo existen varias palabras para expresar la acción de matar. En este caso la palabra usada es ratzah, que indica causar la muerte en forma premeditada. Hay otras palabras que significan dar muerte, araj, que significa matar tal cual, y también matar degollando, ¿ya? Y también matar por un sacrificio. Elohim prohíbe asesinar, ¿ya? Que implica matar con premeditación y alevosía. Vamos a leer Oseas. Ay, tengo que ir ahí, no tengo más. Oseas 4:2 dice: solo maldiciendo y mintiendo, matando y robando y cometiendo adulterio abundan en la tierra. Un crimen de sangre seguido por otro. Eso odia al Padre. ¿Ya? Volvemos a Éxodo. Éxodo 20:14. Interesante es analizar los mandamientos así, ¿no? No tan a la rápida. Bueno, sí. Siguiente mandamiento. No cometerás adulterio. En Levítico 20:10 dice, anótenlo ese versículo: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levítico 20:10. Ahí lo tienen en la referencia de la Torah viviente. Y Yeshua nos dio la completa definición de este mandamiento. Eso lo vamos a ver en Mateo 5:27, como ven ahí adelante en todas las referencias. Cuando vayan a la Torah viviente a revisar esta parashá, les voy a pedir que revisen cada uno de esos versículos, ¿no? Así la instrucción, la enseñanza va a ser más completa para ustedes. Pero dice el Mateo 5:27: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ojo, piojo, ¿no? Tener mucho cuidado. Siguiente, no robarás. El mandamiento es no robarás. En otra traducción dice no hurtarás. ¿Ya? Pero robar es quitar de otro, apropiarse de algo ajeno. Y hurtar es definido como un delito leve, mientras que robar es un delito agravado que incluye toda forma de apropiación ilegal, incluido el secuestro. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir esto. Wow. Siguiente mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Testificar en hebreo se dice anah, o sea, A-N-A-H, anah, y se relaciona con respuesta a una demanda judicial. Elohim considera al falso testigo un ser abominable. ¿Ya? Éxodo 23:1, anótenlo, dice: no admitirás falso rumor. O sea, chismes. No. Mentira. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Anoten este versículo, Éxodo 23:1. Y también anótenlo, Proverbios 6:16. Dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos,
la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Escuchen esto. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Wow. Amén. Siguiente mandamiento. No codiciarás, no codiciarás, dice, la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que pertenezca a su prójimo. Algo muy interesante para resaltar acá es, en este mandamiento, es que si se revisan las 10 declaraciones desde el catecismo católico, este mandamiento fue dividido en 2 para poder eliminar el mandamiento que prohíbe la idolatría. Hay que pensarlo, ¿eh? Entonces, codiciar en hebreo se dice hamad, C-H-A-M-A-D, que quiere decir desear, tomar o deleitarse con lo ajeno. ¿Ya? Romanos 13, 19, eso lo leeré yo. Romanos 13, 9, anótenlo. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una advertencia de Elohim que me parece importante de resaltar acerca de este misbot, de este mandamiento, es la prohibición de tomar el oro con que se hicieron dioses o ídolos para fundirlos y usarlos después. Deuteronomio 7:25 dice eso. Nos dice algo como que las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahweh tu Dios, tu Elohim. Entonces la codicia generalmente se define como el deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. Pero el misbot, este mandamiento, nos aclara que codiciar es desear lo que mi prójimo tiene, sus bienes, su esposo o esposa o alguna cosa que le pertenezca. ¿No es verdad? Y bien, luego ustedes pueden terminar de leer toda la porción. ¿Bien? Wow. Bueno, espero que el estudio la revisión de esta porción de la Torá haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para nosotros. Recomendarles siempre, como lo hacemos todos los Shabbats, que vuelvan a ver el video, si han tomado apuntes, vuelvan a revisar lo que se ha hablado esta noche. Revisen, sean como los de Berea, que iban a escudriñar nuevamente, revisaban y se convencían de lo que estábamos diciendo. Lo pueden ver nuevamente el video en el canal de YouTube. Y bueno, pues entonces eso sería la enseñanza del día de hoy. Que Yahweh nuestro Elohim nos bendiga grandemente. Que tengan una semana bendecida. Que el Eterno esté resplandeciendo su rostro sobre ustedes, les dé su paz, su shalom, y que tengan una feliz semana. Shabbat Tov para todos ustedes. Shalom.